Argentina empieza este 2025 de la misma forma que terminó el 2024, con una inflación en caída libre cuyas tasas se están empezando a acercar a mínimos históricos. En un vídeo que sacamos antes de cerrar el 2024 decíamos que, vista la tendencia que tenía la inflación mensual en el año 2024, era previsible que las tasas interanuales también caigan. Es algo que hemos repetido a lo largo de todo el 2024, podéis revisar los vídeos. Y el primer dato con el que nos encontramos este año nos dice que esta ha roto la barrera de los 3 dígitos. Sí, los que seáis nuevos quizá estéis un poco perdidos ahora mismo. No os preocupéis, ahora vamos a explicar de qué va todo esto. Nada más iniciar el gobierno de Milei, hubo personas que ponían el grito en el cielo por el repunte que hubo en la inflación durante su primer mes de gobierno. Pero poco a poco el argumento de la alta inflación se ha ido diluyendo como la inflación misma. Por desgracia para muchos y para fortuna de los argentinos, la inflación está siendo derrotada. Los últimos datos son muy buenos y la tendencia está siendo muy esperanzadora. Y en este vídeo vamos a analizar por encima estos datos para ver qué esconden, qué esperar en los próximos meses y de paso cobrar un par de facturas. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. La variación mensual de enero se ha situado en un 2,2%. Un dato que ya no es sorpresa. Desde primavera del año pasado la inflación mensual ha ido en caída libre y desde octubre del año 2024 se ha estabilizado en ese 2%, 2, algo por ciento para ser más exactos. Todo esto fruto de las políticas de estabilización y los recortes llevados a cabo por el gobierno. Pero sin duda el dato más relevante de este mes de enero ha sido el de la inflación interanual o inflación anual, como queráis llamarlo, la cual por fin ha caído por debajo de los 3 dígitos, que fue algo que ya adelantamos en el vídeo que os hemos mencionado al principio. La inflación anual en enero se ha situado en un 84,5%. Para ponerlo en perspectiva, en abril de 2024 este dato ha rozado el 300%. Y la esperanza es que este dato siga cayendo a lo largo del año 2025 y la explicación es bastante sencilla. Tal como hemos dicho por activa y por pasiva el año pasado, si a lo largo de todo el 2024 la inflación mensual se va reduciendo, lo que pasará en el 2025 es que la inflación anual también se va a desplomar. Por eso a lo largo del 2024 vimos esa aparente contradicción donde las tasas mensuales iban cayendo mientras que las anuales se mantenían estables y en algunos casos subían. Muchos ponían el grito en el cielo cuando llegó el gobierno y las tasas superaban el 200% y rozaban el 300%. Ya sabéis muchos que antes de la llegada de Milei, Argentina estaba compitiendo mano a mano con China y Estados Unidos por ser la economía más próspera del planeta. Pero al margen de esto, supongo que esas personas estarán contentas por el último dato de inflación anual. Supongo, vamos. Ironías aparte, la huida hacia adelante que está haciendo más de uno es para que se cierren las redes sociales y no vuelva a aparecer nunca más. Aparte de la inflación, a lo largo de estos días se ha estado hablando mucho del riesgo país, el cual ha tenido un pequeño salto a lo largo de esta semana cuando se anunció la propuesta de devaluación, pero ha vuelto a situarse por debajo de los 700 puntos. ¿Acaso se está volviendo loco el mercado? No, simplemente que en un periodo corto de tiempo puede haber variaciones, por eso es importante analizar la tendencia. Desde verano de 2024 el riesgo país ha ido descendiendo, mostrando que los mercados por ahora sigue manteniendo credibilidad en el plan de estabilización de Milei. Aquí pasa un poco lo mismo que con la inflación. Muchos alertan sobre la subida de riesgo país y que está destruyendo a Argentina, pero cuando baja se olvidan de que existe ese indicador. Siento estar ironizando tanto, pero es que hay gente que literalmente desea que a los argentinos les vaya mal solo para demostrar que tenían razón. Tienen que estar ahí haciendo malabares mentales cuando los datos contradicen todo aquello que decían hace exactamente una semana. Y esto de aquí son buenas noticias por varias razones, pero la más importante, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, es que esto le permite al Banco Central seguir bajando los tipos de interés. Y sí, alguno se preguntará, ¿acaso esto no haría disparar la inflación? Si bajas los tipos de interés, estarás haciendo que el crédito sea más barato, haciendo que entre más dinero dentro de la economía y la inflación debería subir. En condiciones normales,
Esto es lo que debería pasar, pero es que Argentina no está en condiciones normales. En el caso de Argentina, la reducción de los tipos de interés generará un descenso en la inflación, ya que las elevadas tasas de interés que se pagaban por la deuda incrementaban la cantidad de dinero en la economía. A ver, más despacio. Como las cuentas públicas de Argentina tenían más agujeros que un queso gruyere, la única forma de pagar los intereses de la deuda en pesos era utilizando la impresora de dinero. Y simplificando mucho este esquema, como había más dinero, aumentaba la inflación, cosa que hacía que los préstamos sean más caros, ya que se pedían más intereses para que ese dinero no pierda valor, y esto de aquí lo único que hacía era alimentar este círculo. Bien. Gracias a esta reducción de la inflación, ese círculo vicioso se rompe y ahora el Banco Central puede bajar los tipos de interés sin alimentar la inflación, ya que con esto se estaría reduciendo el exceso de pesos que habría en la economía, ya que la inflación no se produce cuando se crea más dinero, sino que cuando hay un exceso de dinero en la economía, es decir, que hay más oferta que demanda. En resumidas cuentas, todo esto se va a ir retroalimentando, haciendo que se rompa este círculo diabólico en el que ha estado Argentina desde hace ya varias décadas. Ahora mismo las apuestas ya son si la inflación mensual de febrero caerá por debajo del 2%. Luis Caputo aseguró la semana pasada que hay posibilidades de que esto suceda y que el dato sea menor del 2%, algo que superaría las expectativas del mercado, para bien. También esperamos con ansias los datos de pobreza, cuyos indicadores adelantados son bastante positivos. Según los datos del INDEC procesados por la UTDT, el 2024 habría finalizado con un índice de pobreza de un 37%. Estaríamos hablando de una caída de un 53% respecto al primer semestre del 2024 y un 42% respecto al año anterior. No son los datos oficiales, pero los datos del INDEC no suelen diferir mucho de los datos oficiales. Y hay gente que va a intentar restarle importancia diciendo que esto se ha hecho después de disparar la pobreza a récords históricos. Sí, hay gente que utiliza este argumento de forma no irónica, pero poco a poco los argumentos para tratar de quitar mérito al gobierno se van terminando. Lo de la pobreza por ahora se agarran a que no son los datos oficiales. Cuando sean oficiales ya se inventarán otra cosa. Como hemos dicho al principio de este vídeo, hay gente que parece que prefiere que los argentinos les vaya mal antes que admitir que se equivocaron con sus pronósticos. Las excusas se van acabando, lo de la inflación interanual después del último dato ya vais a dejar de escucharlo, lo de la pobreza tiene fecha de caducidad, lo próximo seguramente será la desigualdad y ya después de esto no sé qué piruetas mentales van a hacer para tratar de justificar lo injustificable. Hagan sus apuestas en los comentarios. ¿Cuál creéis que será el próximo argumento que sacarán para tratar de justificar lo injustificable? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.